Hola queridos estudiantes, nos encontramos hoy a 4 de junio del año 2020. El tema que les voy a explicar a continuación es criterio de semejanza de triángulos. ¿Listo? Para hablar de la semejanza tenemos que tener claro y presente que existen tres palabras o conceptos que se suelen utilizar como sinónimos en matemáticas. Esos conceptos son congruencia, igualdad y semejanza. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que me investiguen la diferencia que hay entre estos tres conceptos. Listo, cuando hablamos de semejanza de triángulos, vamos a mirar que para que dos triángulos sean semejantes no necesariamente tienen que tener el mismo tamaño, ¿sí? Obligatoriamente tienen que tener la misma forma que es de triángulo, pero no necesariamente el mismo tamaño. ¿Listo? Existen tres criterios y voy a explicar hoy el primero. ¿Listo? El primer criterio se llama criterio ángulo y ángulo, que suele escribirse de esta forma: A. El primer criterio es el criterio A. ¿Listo? ¿Qué dice este criterio? Este criterio dice que para que dos triángulos sean semejantes, sus ángulos correspondientes, sus tres ángulos correspondientes, deben de ser congruentes. Si los tres ángulos son congruentes, los dos triángulos van a ser semejantes. ¿Listo? Es decir, supongamos que yo tengo este triángulo. ¿Sí? Y tengo este otro triángulo. Vámonos con otro marcador. ¿Sí? Démosle un nombre a cada uno de esos ángulos. Este primer ángulo, digamos que se llama beta, este se llama teta y este se llama alfa. Los de acá también démosle un nombre. Este se llama, no sé, gamma, este se llama teta y este se llama epsilon. ¿Sí? Entonces yo ¿qué voy a decir? Voy a decir que estos dos triángulos son semejantes y que, ojo, los ángulos correspondientes, este ángulo y este ángulo son iguales, es decir, el ángulo beta es igual al ángulo gamma, pero además el ángulo teta es igual a, estos dos les puse el mismo nombre, cambiémosle este como alfa, teta, ay no se me fueron, pongámosle, no sé, pi. El ángulo teta es igual al ángulo pi. Como son iguales, ¿sí? Los pongo de esta forma. Y el ángulo epsilon es igual al ángulo alfa. El ángulo epsilon es igual al ángulo alfa. Como son iguales, entonces yo voy a decir que estos dos triángulos son semejantes por el criterio A. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Chicos, repitan este video y repitan y traten de hacerlo ustedes solo, de analizarlo. Si ustedes no entienden algo, por favor, me escriben, ¿sí? Y yo con mucho gusto les mando un videíto para que podamos entender bien esto. Necesito que entiendan todos los criterios, porque después yo les voy a poner cualquier triángulo y usted me va a decir, ah, no, este es semejante
por este criterio, este semejante por este y este semejante por este. ¿Listo? Entonces por eso lo voy a hacer mejor día por día para no explicarles todos los criterios de una sola vez. Bien, miramos, tengo el siguiente ejercicio. Yo tengo este triángulo. Y tengo este otro triángulo. ¿Sí? Voy a decir, llamémoslos a esos triángulos, pongámosle nombre. Entonces este va a ser A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Entonces yo quiero saber si el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Vamos a mirar. Ah, bueno, todavía me falta escribir ahí. Yo voy a decir que este ángulo mide, no sé, 30 grados y este también mide 30 grados. Entonces, teniendo esa información, yo ya puedo decir algo. Listo. Sabemos que este ángulo es igual a este. ¿Se acuerdan por qué? Porque son ángulos rectángulos. Uno está de una forma y el otro de otra forma, pero son ángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar los lados correspondientes. Esto es como si yo lo volteara, ¿sí? Como si yo lo volteara. O como si yo llegara y cogiera un espejo y lo parara así acá, ¿sí? Entonces este y este son iguales, entonces por ahí vamos bien, ¿sí? Ya tengo que este ángulo y este son iguales, entonces vamos por buen camino. Tienen un ángulo de 30 grados cada uno. Este ángulo y este ángulo son iguales, entonces vamos por buen camino. Coloquémoslo así para que vamos escribiendo como en forma matemática. Digamos, el ángulo que lo compone el vértice D es igual al ángulo que lo compone el vértice B. ¿Sí? El ángulo E es igual al ángulo C. ¿Sí? Los dos miden 30 grados. Miren chicos, el año pasado yo les expliqué que había una propiedad que decían que todos los triángulos deben de medir, los ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180 grados. Entonces les voy a dejar una tareita. Si este mide 90 y este 30, ¿cuánto costará? ¿Cuánto valdrá este? Si este mide 90 y este mide 90, ¿cuánto valdrá este? Como son los mismos, estos dos ángulos van a ser iguales, ¿sí? El ángulo F va a ser igual al ángulo A. Que ustedes me van a decir cuánto vale cada uno de esos ángulos. Ahora, como todos los ángulos correspondientes son iguales, entonces yo digo, el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes por el criterio A. ¿Listo chicos? Entonces el día de hoy simplemente quiero que analicen el video, no tienen que entregarme ninguna evidencia, quiero que lo repitan, lo miren, si tienen dudas me escriban para yo aclarárselas, pero necesito que hoy quede súper bien explicado este tema, o súper bien comprendido más bien. Chao chicos y espero sus preguntas.